Hola a todos, bienvenidos a Ideas en Movimiento. Hola José Alberto, ¿cómo estás hoy? Kelly, ¿cómo estás? Qué rico estar nuevamente aquí en este jardín hablando sobre un tema nuevo que me vas a hacer unas preguntas maravillosas. Les damos la bienvenida a este canal y pues hoy queremos hablar un poco más sobre el libro La economía del café. En los videos pasados hicimos una pequeña introducción sobre el contenido del libro. Hoy vamos a hablar sobre 3 puntos importantes que son las bonanzas del café, los ciclos del café y la cadena internacional del café. Entonces, ¿por qué no empezar con una pregunta muy curiosa que tal vez todos se han hecho? ¿Por qué este libro es distinto a los demás libros que hablan sobre el café? ¿Qué tiene de diferente la economía del café escrito por ti? Bueno, este libro tiene varias peculiaridades. Una, que no fue escrito como tal. Yo no es que me hubiera sentado un día y voy a escribir sobre los próximos 2 décadas o 3 décadas, voy a escribir sobre el café. Escribí durante algunos pasajes de mi vida sobre los temas del café, bien porque estaba estudiando esos temas en la universidad haciendo el posgrado, o porque tuve la oportunidad de trabajar en el gremio de los cafeteros en algún momento en que tuve cierta información disponible para leerla, como eran sus bibliotecas y sus archivos, o pude también trabajar con el gobierno, y el gobierno pues dispone de otras evidencias sobre muchos sectores, pero uno de ellos el café. Y también, regresando a la cátedra, en varios años que he dictado cursos sobre economía colombiana, incluyendo los temas cafeteros, encontré otras evidencias nuevas. Bueno, la pregunta es buenísima porque me preguntas si usted por qué escribe un libro diferente. Claro, el libro es diferente porque primero que todo tenía que interpretar esas evidencias que tenía a mi disposición y darles una narrativa, construir un texto que fuera comprensible para la gente, pero que también tuviera rigor científico. Hacer trabajos de historia o de historia económica o de economía, pues si tú no tienes a la mano unas evidencias que puedas construir algo así como una función de producción o las causas que determinan los hechos, pues tu análisis no es muy científico, que digamos. Bueno, otra razón que hace que este libro sea distinto es que yo el libro nunca lo hice por contrato. Hay maravillosos investigadores que trabajan para entidades como la Federación de Cafeteros, o el Banco de la República, o Planeación Nacional, o la Organización Mundial del Café, o la CEPAL. Siempre hay organismos muy ricos que financian este tipo de estudios, pero naturalmente cuando el estudio está financiado por una entidad de esas tan extraordinariamente importantes, hay un componente político. Así el que está escribiendo el libro no se dé cuenta, si el trabajo fue inspirado por el gremio productor de café, pues querrá que hablen muy bien de su industria o que resalte sus dificultades también. Para los académicos eso no es importante, nosotros no trabajamos haciéndole el favor a nadie, le hacemos más bien el favor a la ciencia y al conocimiento. De manera que pues yo relaté los hechos tal como los vi, no como alguien quisiera que los contara o con los ojos de alguien que está interesado en el tema. Sí. Y tal vez por eso hay un marco teórico pues muy rico en este libro que se llama Economía Cafetera y Desarrollo Económico en Colombia. Y hoy vamos a charlar solo sobre 3 aspectos que nos llamaron la atención. Sí, sí, señor. Uno, los ciclos del café, ¿cierto? Sí. Otro, las bonanzas cafeteras, y otro, lo que llaman la cadena internacional del valor en el ámbito cafetero. La innovación de este libro, o sí, lo diferente, es también que descubriste en medio de la investigación otras verdades que a veces no salen a la luz y que científicamente sí han sido comprobadas, con todas las cifras que pudiste analizar y que también nos muestras a través de gráficas, de estadísticas. Esas las podemos mostrar más adelante y analizarlas un poco. Sí, las estadísticas, digamos, es lo que le da el background teórico fuerte al libro. El libro tiene una buena base teórica y una muy buena base empírica. Pues la teoría económica está repleta de teoremas y de postulados que hablan en términos lineales, o por lo menos en curvas. Y yo tenía que descubrir curvas en mis estadísticas, si no, no era creíble el libro. Y gracias a las metodologías que hay en las estadísticas y ayudas como los de Excel, pude reconstruir casi 100 años de historia cafetera.
y verlo desde el punto de vista de las cifras. Pero para poder hablar de las cifras hice otras lecturas interesantes. Por ejemplo, estuve investigando mucho los archivos ingleses, los del Public Record Office en Londres, que tuve un grant que me dio la Universidad de Oxford para ir a ese archivo, y me senté varios meses a leer cómo era que los ingleses veían a Colombia y el auge de la industria cafetera a principios del siglo XX. También tuve otras oportunidades para ver qué pasaba con las bonanzas, porque todos sabíamos que en los años 20 en Colombia se hicieron muchas obras públicas, que los cafeteros de Antioquia, Caldas, de Risaralda, de Quindío, hicieron trabajos heroicos en sus labores cafeteras para desarrollar esa industria en las zonas de producción, y que esos dineros que produjo el café se convirtieron en obras públicas en Colombia. Entonces esas investigaciones en Londres y en los archivos colombianos me permitieron conocer cómo parte de ese ingreso cafetero se había transformado, digamos, en el desarrollo de los ferrocarriles en Colombia. En otras bonanzas importantes, como la de los años 50, 57, cuando la guerra de Corea, que era la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el café se convirtió nuevamente en un factor de desarrollo económico, porque los economistas decían que ese era el ciclo dorado de los productos básicos de exportación, y el café pues no estaba ausente de ese fenómeno. Y en los 70s, finales de los 70, hubo una crisis gravísima en Brasil cuando el cambio climático implicó unas heladas muy fuertes en el sur del Brasil, en unas zonas muy sensibles a las heladas en Brasil, y se malograron más de 20 millones de cafetos. Y eso implicó una bonanza extraordinaria de precios mundiales, de las cuales Colombia se benefició, obviamente, porque el ciclo climático de Colombia es distinto al del Brasil. Bueno, con ese tipo de argumentos pude reconstruir cifras para decir que en Colombia había habido bonanzas cafeteras, pero esas bonanzas también se expresaron como ciclos. Ciclos es ya la parte más teórica, donde uso mejores herramientas para explicar qué son los ciclos económicos. Y la última parte del libro, digamos que es una novedad. Tuve oportunidad de hablar con el profesor Stiglitz, Joseph Stiglitz, en el colegio de Pembroke en Oxford, para preguntarle sobre la cadena internacional de valor. Yo estaba muy preocupado al analizar que Colombia producía muy buenos ingresos en su producto de exportación del café, porque el café colombiano tiene un premium por su calidad. Sí. Pero también me daba cuenta que los grandes tostadores mundiales, Rothford, Nestlé, los Juanes Valdeses del mundo, también se ganaban una parte importante de ese ingreso, y eso me permitió desarrollar otras teorías económicas basadas en los principios de Michael Porter, que habla de la cadena y de la cadena internacional de valor. Kelly, tú me hacías una pregunta hace un instante: ¿qué es la cadena internacional de valor? Porque es interesante hablar de ese tema. ¿Qué efecto tiene para la comprensión de los investigadores y el público en general ese concepto de la cadena de valor? Yo dicté varios años en una de las universidades de Bogotá cursos sobre administración de empresas. Estaban muy de moda las tesis de Michael Porter, que hablaba sobre la cadena de valor. Me puse a investigar sobre estos temas y me llevé una sorpresa muy grande al descubrir que una industria tan emblemática como la del café en Colombia se podía asociar con la cadena de valor. La cadena de valor es el resultado de la internacionalización de la economía, lo que hoy llamamos la globalización. Con la globalización quiero significar que hoy los mercados se han convertido casi que en un solo mercado, y lo segundo, que cada uno de esos mercados se va especializando en partes distintas de la producción donde se genera valor. Bueno, una industria fantástica para hacer ese análisis era la del café, pero también descubrí que había relativamente pocos trabajos que nos explicaran qué era la cadena de valor en el café. Una de las razones que yo le atribuía a esa falta de estudios es que no había mucho interés político en analizar ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque la política económica del café tradicional, la que venía desde los años 30 hasta finales de los años 90, cuando empieza la globalización con la caída del muro de Berlín, que fue exactamente en el año 1989, lo que le importaba a los economistas era qué pasaba con el ahorro cafetero, con el ingreso cafetero,
y lo que le importaba a organizaciones tan importantes y tan emblemáticas como la Federación de Cafeteros era qué pasaba con el ingreso de los cafeteros vía cosecha interna. Pero para los que estudiamos estos temas de historia económica y estudiamos la economía moderna, la cadena internacional de valor era un tema muy inexplorado todavía y que nos llamaba mucho la atención. Viendo estos trabajos de Michael Porter, descubrí, como vamos a ver en la gráfica, que había 7 grandes eslabones que podían explicar cómo se distribuía la producción de café. Lo voy a decir en términos muy sencillos. El primer punto es la adquisición del café en finca, el segundo cuánto valía la cosecha y el beneficio y el almacenamiento del café, una tercera casilla es el acopio, los fondos de almacenes generales de depósito donde se llevaba el café producido, una cuarta fase de esa cadena del valor es llevar el café a puerto y lo que se llama la exportación del café verde, SDOC en el lenguaje del Ministerio de Comercio Exterior o del INCOMEX o de la Federación de Cafeteros. Un 5 puntos el transporte y el comercializador y el tostador, que se ganaban una parte muy importante de los ingresos totales del café. Y por último, 2 aspectos que en mi opinión son centrales, que es la participación que tienen en el 6º punto los mayoristas, los retailers y los minoristas que venden el café pero en otros países. Ellos se quedan con una parte muy importante de las ganancias, y al final el café en taza o los coffee shops o los Juanes Valdeses o todos estos sitios que conocemos donde se vende café en taza, que es el mercado de los detallistas o de los especiales, que es otro tema que se trabaja mucho en la discusión del café, nos hacen ver que desde el punto 4º hasta el 7º se producía la mayor parte de los ingresos de la industria del café. Antes de escribir este último capítulo del libro que estamos analizando hoy, dígame, doctor Stiglitz, si es verdad que el café en taza en el mundo vale 130 billones de dólares. Usted que ha hecho sus cálculos, usted le hizo un trabajo muy importante a la Federación de Cafeteros y nos contó esa primicia a los estudiosos del tema, y él me hizo una serie de puntualizaciones explicándome por qué valía 130 mil millones de dólares en ese momento, hace unos 4 o 5 años, el mercado mundial del café. Y él criticaba, y en el libro pues hacemos también esa crítica y ese análisis, que a los países productores de los 134 mil millones de dólares o 130 mil millones de dólares, a los productores solamente les llegaban 17 mil millones de dólares. Colombia ocupa más o menos el 10% de ese mercado mundial de productores de café. Luego nos tocaban alrededor de 1.700 millones de dólares de los 17.000 que vale la producción mundial del café. Bueno, tenemos que recordar que después del petróleo, la industria más importante del mundo es la cafetera. Es importante porque en más de 20 países del mundo se produce café, porque hay más de 15 millones de agricultores que en el mundo dependen de su ingreso de la industria del café. Lo que nosotros estamos llamando la atención en este libro es que es importante que los países productores cambien su política, sean mucho más agresivos, no para competir con otros países, no para competir con otras empresas prestigiosas que están en el mercado, es para competir en un mercado haciendo y diseñando políticas nuevas para que participemos de esos 130 mil millones de dólares que valía hace 4 o 5 años la industria del café en taza, no es las exportaciones de café verde como revelan las cifras oficiales de Colombia y de la Organización Internacional del Café. Tengamos una mayor participación en virtud, eso sí, de que las cifras de la Organización Internacional del Café en Londres nos dicen que los países exportadores reciben cerca de 17 billones o 17 mil millones de dólares. Luego el libro es supremamente novedoso, el libro es muy audaz, el libro llama mucho la atención sobre nuevas políticas que podemos desarrollar. Algunos dirán que el libro es crítico sobre aspectos inéditos del análisis de la cuestión cafetera, y yo diría que sí. Recogiendo la primera frase, porque producir ahorro en una industria tan importante como la del café es el fundamento macroeconómico para lograr el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque los gobiernos y el sector privado se convierten en activos inversionistas de esos recursos de ahorro. Segundo, porque podemos aprovechar las fases ascendentes de los ciclos
cafeteros o bonanzas para hacer mejores inversiones, bien en la renovación de los cultivos o en desarrollo económico. Mira, Kelly, uno trabajando en el gobierno con los funcionarios del Estado y de estos gremios importantes de la producción, ellos no se inclinan mucho a analizar con cuidado qué significa el ahorro cafetero. Si quieres, ahora podemos ver otra gráfica que es más reciente, de un periodo de los últimos 30 años, en que yo hago unas gráficas de sumas y restas. Miro cuál es el ingreso en dólares del café en los últimos 30 años, miro cuál ha sido el costo de la cosecha que reciben los productores y me llevé una gran sorpresa al hacer ese ejercicio aritmético. Al restar las exportaciones menos el costo de la cosecha, descubrí que hay una variable importante o muy importante en el estudio del café que se llama el ahorro cafetero. Mira, en 100 años de industria del café, nunca ha habido un año en que la industria del café produzca pérdida. Todos los años nos ha producido ahorro. Y ese ahorro se reparte entre el gobierno, se reparte entre el gremio productor y en algunos casos se reparte entre los productores del grano. Yo creo que si hubiera una política más estable, más de largo plazo, más orientada al desarrollo económico, esa palabra que llamamos ahorro cafetero sería uno de los motores de nuestro desarrollo. Bueno, esta es una gráfica, como toda gráfica, es una representación y es una gráfica muy sencilla. Lo que yo hice fue coger 100 años de precios del café y miré que los precios que aparecen en todos los libros de texto y en los documentos oficiales se refieren a los precios nominales del café. Pero ¿qué ocurre? Que en 100 años ha habido inflación y la inflación no la habían descontado en los precios nominales del café. Al descontar la inflación, tengo los precios reales del café. Con ese ejercicio suavizo, como decimos en economía, las curvas, pero aún así eran un poco incomprensibles para la gente. Entonces yo cogí 3 pedazos, partí la curva en 3 periodos de 33 años y me encontré con una gran sorpresa, que había unos periodos de subida de precios y unos periodos de descenso de precios. En total hubo 3 grandes ciclos cafeteros. El más importante es el que va, mira, del periodo 1953, de 1935 al 63, que es la gráfica roja, una gráfica azul que cubre los periodos 1905 a 1935. Para mi gusto y periodo de estudio ha sido un periodo excepcionalmente importante porque es cuando los colombianos hicimos más inversiones gracias a la actividad de la industria del café. Y lo último, las bonanzas que se desataron con la crisis de precios a raíz de la helada que hubo en Brasil en 1975, y ha sido pues también otro periodo de auge y de muchos ingresos. Con este tipo de gráficas podría ser casi que un doctorado, y suena chistoso, un doctorado porque lo primero que me va a preguntar un par evaluador: ¿y usted qué periodo escogió para analizar el café? ¿O cómo periodizó los hechos? Lo diría muy sencillo. Descubrí que en el siglo XX, en 100 años, hubo 3 ciclos grandes de precios, y en esos periodos de ciclos altos de precios podía estudiar 2 cosas. Primero, qué cosas inteligentes hizo Colombia en los momentos de auge de precios para invertir el ahorro y el ingreso cafetero en obras de progreso. No solamente beneficiar a los productores de café, sino beneficiar a las zonas cafeteras o en general a la economía, mejoras macroeconómicas. Y al revés, en los periodos de descenso cualquiera diría que los colombianos nos desmayamos ante la adversidad, y lo contrario fue lo que ocurrió, que los colombianos nos inventamos políticas muy ingeniosas para poder paliar, para poder pasar el guayabo de la caída de los precios internacionales, que podía durar 10, 15 años o hasta 20 años, esos periodos de precios bajos. Bueno, en una siguiente gráfica que si quieres podemos tomar, que es esta gráfica, la gráfica 7, también hice un descubrimiento que para mi gusto es muy representativo y sensacional. Analicé 3 variables. La primera variable que analicé es cómo evolucionaron los ingresos en dólares que produjo el café durante 100 años. Y segundo, cuál era el ingreso que recibían los productores de café por valor de la cosecha, que es la línea azul, los puntos azules. Y me llamó la atención que durante 100 años de historia cafetera nunca hubo un año
en que la industria cafetera funcionara a pérdida. Pues esto para los estudiosos de la historia económica es maravilloso, y para los analistas de la política local en Colombia también, porque quiere decir que todos los años, aparte de los buenos ingresos o estables ingresos por el concepto de la cosecha cafetera en Colombia, hubo buenos ingresos también para el país, reflejados por la tercera variable, que es la línea roja, en la cual todos los años, desde 1970 hasta el 2009, que es la gráfica con la cual dispuse de cifras del gobierno, de la Federación de Cafeteros, del DANE, del Banco de la República, en que ellos publican estas cifras que convertí en dólares corrientes, pues descubrí que todos los años, entre el 70 y el 2009, hubo un ahorro importante. Ese ahorro está representado pues obviamente por los impuestos que han ido cambiando con el tiempo. En una época era el impuesto a las exportaciones de café, después se volvió el impuesto al valorem, después se volvió el impuesto a las retenciones, u otros periodos que se llamaba el dólar cafetero. Bueno, eran formas distintas de llamar una sola palabra, que son los impuestos, y eran dineros que llegaban o al presupuesto nacional a través de la tesorería o llegaban a las arcas del Fondo Nacional del Café. Para los estudiosos creo que es uno de los temas más apasionantes que tiene este libro, que como ves se llama Economía Cafetera y Desarrollo Económico. El desarrollo económico en buena parte se hizo en Colombia con la destinación que le dimos a los dineros del ahorro cafetero. Hay, digamos, dos grandes fuentes de ahorro cafetero. Una, lo que ahorraban los cafeteros productores del grano, y otros, los dineros que llegaban a través del gremio o a través del gobierno a las arcas de la Tesorería Nacional o a las fuentes estatales, que se destinaron para hacer obras en ferrocarriles, la flota mercante gran colombiana, bancos como el Banco Cafetero, Concasa, las compañías de seguros como la Agrícola de Seguros, los almacenes generales de depósito. Bueno, si continúo hablando te darías cuenta que los colombianos hicimos muchas inversiones derivadas de la industria del café. Hoy estamos en un periodo que llaman de mercado libre. No sabemos por qué se llama mercado libre, o es porque desaparecieron todas esas industrias, o porque estamos buscando formas de reacomodar la industria del café a las nuevas condiciones mundiales. Una de ellas es la que hablábamos hace un rato sobre la cadena internacional de valor. Creo que hacia allá es donde deben estar dirigidos los esfuerzos de los colombianos y de los países productores de café para transformar las exportaciones de productos básicos en desarrollo económico, nuevas fuentes de desarrollo económico. Ese sería como el lema final del libro en esta corta introducción.